Bienvenidos, esto es Cuatro Esquinas Deportes y sigue el Mundial, avanza el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá y llegamos por fin a los primeros partidos de octavos de final. Precisamente es la parte de la Copa Mundial donde muchos decían que empezaba el verdadero Mundial, también desprestigiando un poco esa fase de 16 de final, esa nueva fase que existe ahora en el nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA, que pues a muchos les ha gustado, a otros no. Yo pienso que es positivo que podamos tener más partidos y también equipos, pero siento también que en la fase de grupos bajó un poco el nivel. Siento que cuando existían los 8 grupos de 32 selecciones, cada grupo con 4 selecciones, siento que había un mayor nivel y siento que en este mundial, en la fase de grupos, con estos 12 grupos de 4 equipos, hubo grupos donde se sintió, digamos, como el desequilibrio en la calidad de los partidos. Eso lo sentí así, por ejemplo, es el caso de Argentina, que tuvo un grupo con Jordania que se vio pues muy limitada también en su grupo. Jordania y bueno, Argelia que también desde el principio no jugó bien. Sin embargo, pues bueno, tuvimos 16 de final, me pareció muy interesante. Es bueno tener partidos de vida o muerte, ¿no? En que se tengan más partidos de vida o muerte, sin duda le aumenta emoción al campeonato y al torneo. Así que bueno, pues empezamos ya con los octavos de final, que sería esa fase tradicionalmente que conocíamos después de la fase de grupos. Hubo una época donde se jugaban, ¿no? Menos equipos, 24 equipos, si no estoy mal, llegó a ser así hasta el 98. Desde el 98 ya empezaron a ser 32 equipos, pero algo que sí ha sido costumbre en el Mundial son los octavos de final, justamente después de la fase de grupos. Bueno, pues vamos a ver lo que ha sucedido en estos octavos de final. Canadá se enfrentaba a Marruecos este sábado 5-4 de julio, partido que tendría lugar en Houston, abriría los octavos de final. Canadá venía de clasificar frente a Sudáfrica, Sudáfrica que había estado en el grupo de México y que bueno, casi por milagro habría clasificado a esas 16 de final. Pues bueno, se enfrentaba a Canadá. Canadá clasificó con un gol en el final de Eustaquio. Recordemos, en Los Ángeles 1-0, Canadá pasaba la fase de 16 contra Sudáfrica. Y bueno, ahora se enfrentaba a un Marruecos que venía de un enfrentamiento de muy alto nivel, podríamos decir incluso un enfrentamiento de cuartos o semifinales contra Países Bajos, que también es otra cuestión que se ha hablado mucho en este mundial, que hubo equipos que les tocó ligeramente más fácil la fase de 16 y el cuadro como tal. Creo que mucha gente ha criticado esa cuestión. Teníamos del mismo lado del cuadro a Alemania, Francia y Marruecos y Países Bajos, ¿no? 4 equipos que fácilmente podrían estar si hubieran jugado bien la semifinal, pero era factible que cualquiera de esos 4 equipos hubiera podido llegar a la semifinal. Por otros lados del cuadro no tenemos, digamos, favoritos tan importantes y tan claros como esos 4. Bueno, partido apretado, primer tiempo ninguno de los dos equipos, Canadá y Marruecos, se sacaron diferencias y digamos que un partido apretado, pero Canadá jugó mejor, tuvo más el balón en el primer tiempo, llegó, tuvo algunas oportunidades, complicaba a Marruecos, se sentía un poquito Marruecos en el principio del partido impotente, sentí yo un poco amarrado el equipo de Marruecos, pero a medida que iba avanzando el partido se veía ya el cansancio de Canadá porque Canadá hizo un esfuerzo impresionante en el primer tiempo y empezando el segundo tiempo. El cansancio siento yo que iba a jugar a favor de Marruecos hasta que marcaría Unai a los 50 minutos. em, Bien, este media punta del equipo de Marroquí que fue la figura del partido,
marcaría a los 50 minutos y luego a los 82 marcaría en segundo ya en un equipo de Canadá que estaba más desesperado por conseguir el empate, marcaría el segundo gol el equipo marroquí. 2-0 prácticamente ya estaba finiquitado para el equipo de Marruecos, un Canadá impotente al final del partido, que había hecho bien gran parte del partido su trabajo teniendo el balón, tocando, llegando a campo contrario, sin embargo no pudo encontrar la forma de anotar en el partido. Se acabaría, bueno, 3-0, Rahimi marcaría al final. Marruecos demuestra que no solo es un equipo que pierde los papeles si se le complica al principio el partido, supo aguantar, supo seguir con su ritmo de juego y logró imponerse en los 90, sobre todo aprovechando el desgaste físico de Canadá en la segunda parte. Siento que Canadá no llegó bien físicamente a los 90 y en esos últimos momentos, ya cuando estaba buscando el partido, el equipo del Norteamérica, Marruecos pues aprovechó y acabó las aspiraciones del equipo canadiense, que hasta el momento era el primer anfitrión que se despedía de la Copa Mundial. 0-3 en Houston, victoria para Marruecos, que como vamos a ver más adelante, jugará contra nada más ni nada menos que el gran favorito de este mundial, la selección francesa. Bueno, pues nos movíamos a, a Filadelfia, jugaba la subcampeona del mundo y gran favorita a quedarse con el mundial, la selección francesa contra la selección sudamericana de Paraguay. Mucha expectativa en este partido sobre cómo iba a jugar el equipo francés frente a este equipo sudamericano que le complicó a Alemania todo el partido en los 16 de final. El equipo sudamericano venía de vencer en Foxboro a Alemania por penales y el equipo francés venía de fácilmente derrotar a Suecia 3-0, si no estoy mal, en Nueva York. Eran dos equipos que no tenían que viajar mucho, ni Paraguay ni el equipo francés, por lo menos para este partido de octavos de final. Bueno, pues partido apretado, partido aburrido por momentos, primer tiempo con un ritmo muy lento de los dos equipos. Francia es cierto, Mbappé vimos por ahí al final del partido algunas declaraciones de Mbappé que decía que tuvieron que entrar al barro a jugar el estilo sucio, por así decirlo, del equipo sudamericano de Paraguay. Pienso que Francia en el primer tiempo no mostró mucho, tuvo más el balón evidentemente, pero tampoco sufrió el partido Paraguay en el primer tiempo. Eh, y siento, ¿no? Siento que al medio tiempo hubo desesperación, se sentía por lo menos en el lenguaje corporal del equipo francés y de su entrenador Deschamps, como esa, no sé si decirlo, impotencia, desespero por tratar de marcar y tratar de demostrar en el campo que eran superiores. Creo que en cuanto a la superioridad lo demostraron, pero no se vio esa superioridad en el primer tiempo reflejada en el marcador, donde se iban con un 0-0 y un Paraguay logrando un empate con el que se sentía muy seguro para buscar esa victoria en un contragolpe. Bueno, pues empezaría el segundo tiempo, Paraguay con su mismo ritmo de defensa, tratando de salir por bandas, pero pienso yo que más o menos a los 55 minutos de partido ya empezó a sentirse el desgaste en el equipo paraguayo que había afrontado contra Alemania un tiempo extra y venía pues ya más cargado que el equipo francés que había pasado por arriba de Suecia en esos 16 avos. Marca Mbappé de penal a los 70. Sí fue un penal. Siento yo que en este mundial los árbitros muchas veces dudan en pitar penales. Este para mí de cierta forma podría ser más o menos claro. Lo cruzan al futbolista francés, si no estoy mal fue Doué que entró en el segundo tiempo a los 61, decir Doué. Y no recuerdo bien quién fue el que cruza al futbolista francés, no sé si fue Velázquez o el mismísimo Gómez, los defensas paraguayos,
o fue el mismísimo Canale, bueno, no recuerdo. Cae el jugador Doué, van a revisarlo al VAR, al principio parecía que no era un choque que ameritaba una pena máxima. Evidentemente parecía que había contacto, pero también lo que piensan los árbitros y lo que ocurre que es que los jugadores se lanzan, ¿no? Y son jugadas donde pueden seguir con la jugada, digamos que porque el contacto no es tan fuerte. Sin embargo, pues en la repetición se nota que sí hubo un contacto considerable, Doué se fue al piso, el balón que lo cogía Dembélé se llevaba, digamos que toda la atención de Dembélé en el punto penal, mientras que Mbappé pues estaba solo fuera del área. Al final le dan la bola a Mbappé y Mbappé, excelente cobro de penal, sin presión, marcaba el 1-0 del partido, 1-0 final. Al final sentí nervios un poco en la defensa francesa, curiosamente, ¿no? Curiosamente sentí un poco de nervios en Upamecano, por ahí Koundé, no sé, como muy pendientes de qué podía pasar en el contragolpe. Sin embargo, Paraguay no tenía herramientas. Matías Galarza, tremendo jugador, pero la verdad se vio muy cansado en el partido. Siento que era visible el desgaste que había tenido en todo el mundial Matías Galarza. La verdad, aplaudo a Paraguay, aplaudo sobre todo a Matías Galarza, pero en este partido sí se veía que ya estaba muy, pero muy magullado el futbolista paraguayo que hizo un gran mundial, el ala izquierdo, por así decirlo, el puntero izquierdo, aunque jugó en varias posiciones, Matías Garza, sin duda fue uno de los que más desgaste hizo, y también Enciso, que terminó saliendo en el partido en el minuto 61, me parece que un poco temprano, incluso salió Enciso antes del gol de Mbappé a los 70 de penal. Me parece que, pues bueno, las críticas son aceptables por parte de Paraguay, de que es un equipo que mata al fútbol, muchos dicen eso. Siento yo que es una forma de jugar al fútbol, incluso hasta el mismo Mbappé lo reconoció, ¿no? Que se puede jugar de distintas formas el fútbol, y lo importante es ganar. Y creo que es algo que curiosamente aprendió Mbappé en la final de la Copa Mundial pasado que perdieron contra Argentina, que fue un partido de mañas, ¿no? Por parte del equipo argentino. Siento que ya Francia tuvo en otros certámenes y específicamente en el Mundial estos episodios donde influye mucho la malla que pueda tener un equipo y los jugadores de un equipo, cómo pueden entrar en la mente de los jugadores contrarios, provocar, ¿no? Ciertas reacciones. También todo lo que tiene que ser con todo lo relacionado con la fortaleza mental de los futbolistas, cómo pueden regularla, cómo pueden salir bien de situaciones de presión, de ira, ¿no? Y bueno, lo reconoció Mbappé al final. Siento que ha madurado bien Mbappé y lo veo muy bien a este equipo de Francia para los cuartos de final y como favorito sin duda de este mundial, a pesar de que hoy me sorprendió un resultado que fue ese partido en Ciudad de México, pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso. Victoria de Francia, Mbappé llega a 7 goles. Gran partido de los futbolistas de la delantera, a pesar de que no se pudo marcar. Digamos que el más flojito creo yo que fue Barcola en la delantera, pero Francia tiene una delantera impresionante, jugadores impresionantes. Vimos a Koné en el medio del campo, creo que lo hizo bien. Lucas Digne también empezó por banda izquierda el día de hoy, jugó muy bien Lucas Digne, jugó un partido de alto nivel. Digamos que Paraguay no generaba peligro en el área de Francia, pero fue un partido que en el medio campo se corrió mucho y sabía Francia que en cualquier despiste podría generar peligro Paraguay y marcar un gol. Es la realidad, así pasó con Alemania. Así pasó con Alemania, y pues entendiendo que Francia es un equipo mucho mejor que Alemania, por lo menos en la actualidad, también le podía pasar, ¿por qué no a Francia, no? Pero pues ya vemos que no pasó, buena defensa, ningún tiro a puerta tuvo Paraguay, 24% de posesión, la verdad,
con el desespero en los últimos 20 minutos después del gol de Mbappé, Paraguay no consiguió nada. Tuvo pelotas paradas, tuvo dos o tres tiros de esquina al final y no supo cobrarlos. Así que bueno, merecido Francia, merecía clasificación. Francia va a jugar con Marruecos en los cuartos de final, un partido de semifinal o incluso de final, porque la realidad es que Marruecos con este nivel tiene para llegar a una final del mundo si se enfrentara a rivales que no son tan fuertes como precisamente Francia en cuartos de final. Así que el jueves 9 de julio va a ser ese partido Francia-Marruecos, partidazo, partidazo en Foxboro. No tendrá que viajar casi el equipo de Francia que jugó en Inglaterra. Por su parte, Marruecos sí tendrá que hacer un viaje pues más largo evidentemente que Francia, que ya estaba en la costa este, tendrá que ir de Houston, el equipo de Marruecos, hacia Boston, bueno, hacia Massachusetts, específicamente a Foxborough, para jugar los cuartos de final desde el jueves. Seguimos con lo que pasó el día de hoy, 5 de julio. Seguíamos pues con esa segunda llave, por así decirlo, de octavos de final. Y tendríamos pues para mí la sorpresa del día. Creo que tuvimos dos sorpresas del día, pero bueno, para ser sincero, de pronto la primera sí es los dos goles de Haaland contra Brasil. Un partido cerrado, un partido donde ninguno siento yo que tuvo una superioridad visible. Es cierto que Noruega en el segundo tiempo tuvo mucho más el valor que Brasil. Brasil no pudo recuperar el balón fácilmente en el segundo tiempo, a pesar de que en el primero creo que tuvo más posibilidades Brasil de marcar el primero. Mostró como más su calidad en el primer tiempo el equipo sudamericano. Sin embargo, Noruega se iba a parar en el segundo tiempo con el balón, iba a tener el balón, iba a moverlo más. Tenía muy incómodo a Brasil que no podía salir ni siquiera de su propio campo. Le falta a Brasil un armador, le falta a Brasil talento, es increíble decirlo, pero le falta individualidades y talento. Es cierto que ahí está Vinicius. Vinicius hoy no pudo aprovechar sus individualidades solo por momentos, chispazos que pudo haber generado peligro en el arco de Noruega, pero no, evidentemente no fue suficiente. Y bueno, Haaland marcaría desde un centro por banda izquierda. Dejaron centrar muchas pelotas el equipo de Brasil. Muchos balones los dejaron centrar. Y bueno, si te centran y tienes de centrodelantero a Haaland o a Harry Kane o incluso al mismo Mbappé, pues es muy probable que te marquen, ¿no? Sobre todo Haaland, ¿no? Que tiene una estatura lo privilegia mucho en esos choques aéreos. Haaland marca a los 79 de cabeza, se desespera Brasil, empieza a hacer lo que debió haber hecho en todo el partido, que es hacer desgaste, desbordar, tratar de entrar al área a las malas Brasil, ponerse serio en el ataque. Lo hizo hasta que llegaría el segundo gol de Haaland a los 90, un zurdazo muy bien ubicado que incluso pasa por debajo de las piernas de un defensa del equipo noruego. 2-0, prácticamente se acabó el partido. Neymar había entrado al juego y me parece que Neymar había entrado bien. Curiosamente me parece que no hizo mal Neymar en lo poco que jugó, entró a los 67, incluso antes del gol de Haaland, pero sentía yo que Neymar por lo menos trataba de enganchar, le metía como un poquito de ritmo a la delantera, ya estaba muy pero muy cansado, ya estaba muy pero muy cansado Vinicius, creo que se notó, pero también siento que faltó entrega por parte de Vinicius al final del partido. No le salieron los cambios para nada a Brasil. De pronto Neymar que tampoco hizo algo importante, pero se sentía que que podía contagiar a los compañeros en la ofensiva, ¿no? Bueno, pues se desesperó Brasil 10 minutos, llegó por ahí, trató de llegar, hasta que llegó el gol de Haaland, al final un penal que me parece que está bien pitado. Es increíble cómo salta el defensa del del equipo noruego con los codos arriba y bueno, le pega en la cara, no recuerdo si es a Casemiro, me parece, le pega en la cara con un codazo en el área y pues Neymar cobra muy bien el penal, no se asustó como Vinicius, hablando de Vinicius, no quiso cobrar el penal que tuvo Brasil en el primer tiempo
Tuvo Brasil un penal en el primer tiempo que falla Bruno Guimaraes. Importante, muy importante el portero Nyland para el equipo noruego. Em, y nada, pues tuvo oportunidades Brasil incluso de irse arriba en el marcador en el primer tiempo. Precisamente esa es una muestra de que en el primer tiempo Brasil tuvo el balón y tuvo posibilidades. Le pitaron un penal, no llegó el gol. Y bueno, pues al final Noruega termina eliminando a la pentacampeona que a pesar de que no estuviera jugando tan bien, aunque eliminó a Japón, ¿no? Que no es cualquier cosa, a pesar de que no estuviera jugando tan bien, era una de las candidatas por lo menos para llegar a semifinales. Gran ida de Brasil, gran ida del equipo de Ancelotti. Vamos a ver qué va a pasar con Ancelotti en las próximas semanas, porque el objetivo de Brasil era ganar el Mundial con Ancelotti y el objetivo de Ancelotti era que este equipo llegara muy lejos en este Mundial, ¿no? Ese era el pensamiento de Ancelotti, el objetivo de Ancelotti apenas llegó a Brasil, creo que lo sabemos todos. Muchas críticas también se le han hecho, sobre todo en la elección de los futbolistas que iba a llevar a este certamen. Bueno, termina ganando Noruega, veo muy bien a Noruega. Creo que la mejor forma de saber en qué nivel está un equipo sin duda es comparándolo con sus rivales y comparando los rivales con otros equipos con los que jugó. Noruega está en el nivel alto de este mundial y ahora tendrá que enfrentarse a Inglaterra, que también está en un nivel muy alto. Yo no lo veo favorito, pero evidentemente hay cierta probabilidad de que pueda avanzar a semifinales. Noruega tiene un muy buen mediocampo. Nos dimos cuenta de su fortaleza en la defensa, por lo menos yo en este partido específicamente contra Brasil. Y bueno, pues nada, Noruega se mueve ya a los cuartos de final, llega muy lejos, algo inédito. Si no estoy mal, Noruega creo que solo ha jugado un mundial. Bueno, me tocará mirar, pero no es para nada común que digamos que Noruega está en unos cuartos de final de una Copa Mundial. Es inédito lo que en este momento está pasando con Noruega y me imagino cómo debe estar el país porque evidentemente no es normal que llegue a estas instancias este equipo del norte de Europa que, hay que decirlo, llega con una generación de futbolistas muy buena. Nomás nombrar a Odegaard y a Haaland, pues ya es mucho, pero también detrás de estos futbolistas hay otros que también son muy buenos. Por ejemplo, el mismo Berg, que juega para el equipo del Bodo Glimt. Bueno, Noruega gana, se lleva el partido y espera su juego contra Inglaterra. Pues sí, vamos a hablar de lo que ocurrió en Ciudad de México, partido que se retrasa una hora, partido donde se sentía la tensión en el ambiente en el Azteca, donde se veía que en las tribunas iba a tener un gran apoyo la selección local, la selección de México. Partido importante, yo lo sentía así, para mí era más interesante este juego que el de Noruega. De hecho, yo pensaba que Brasil era el favorito en el partido de Noruega, pero no lo fue así. Ganó Noruega, pero tenía mucha expectativa con este partido por lo que había mostrado México durante todo el Mundial. No le habían marcado en 4 partidos, 0 goles en contra en 4 partidos, 8 goles anotados, promediando 2 goles por juego. México se veía muy fuerte, además jugaba de local con lluvia, con la altura. Bueno, pues Inglaterra no fue superior en el primer tiempo. Salió a jugar al principio, creo que los 15 minutos salió a jugar muy bien, teniendo la posesión del balón. Sin embargo, México ya después de los 20, 18 minutos empezó a coger el balón y empezó a meterle el ritmo que le habíamos visto en otros partidos y especialmente contra Ecuador, ¿no? Pues bueno, México llegaba, tenía el balón, generaba peligro, también el ambiente jugaba mucho a favor del equipo de México, pero pierden el balón contragolpe en una salida por derecha, un centro, se lleva las marcas Kane. Es impresionante lo influyente que puede ser tener un jugador en el campo como Harry Kane, no solo porque define, no solo porque es goleador, no solo porque tiene olfato para hacer gol, sabe ubicarse dentro del área para cazar rebotes, sabe dónde ubicarse para que sus compañeros puedan conectar los centros con él. No solo eso, sino que arrastra marcas. Y prácticamente en el primer gol de una salida por derecha
del equipo de Inglaterra. Se lleva a los dos centrales Harry Kane, aparece por detrás Jude Bellingham y marca el primer gol. Bueno, en el segundo ya una pérdida en el medio campo del equipo mexicano, que siento que sintió el golpe del gol, pues no había recibido gol en todo el campeonato. Y a los 2 minutos siguientes, después del mazazo que había recibido México, llegaría Jude Bellingham y marcaría el segundo después de un error en el medio campo. Tuvo sus momentos México, llegaría al descuento en un tiro de esquina, en un centro, perdón, rechaza mal la defensa inglesa y marcaría Quiñones de derechazo muy bien, no la mandó por fuera. Gran mundial de Quiñones. Vamos a ver cómo sigue su historia en el profesionalismo, pero es un jugador muy importante para México, Quiñones, Julián Quiñones, que marcaba el primero de México en el partido. El partido se iba 1-2 y bueno, pues se iba al descanso 1-2, pero México evidentemente se veía encima del equipo inglés que parecía también que se encontraba cansado y que estaba sufriendo las condiciones del partido, teniendo en cuenta pues que México, Ciudad de México se encuentra a 2000 metros sobre el nivel del mar. Segundo tiempo entraba Edson Álvarez por César Montes, México atacando, llegaría la expulsión de Yarrel Cuansá a los 54, jugada que también siento yo que se puede discutir, pero es cierto que Cuansá entró muy fuerte, impacta de plancha la canilla del futbolista mexicano, bueno, teníamos la expulsión, aumentaba aquí el drama, llegaría una salida rápida de Inglaterra con saque de arco. Y aquí es importante destacar el trabajo de Pickford, el portero inglés, porque es un portero que tiene muy buen saque. Tiene muy buen saque, sabe poner el balón muy lejos, sabe mandar el balón muy lejos y con ubicación. Qué gran saque tiene Pickford. Siento que está jugándose un mundial tremendo Pickford, la verdad. No es la gran figura de Inglaterra, pero sí ha sido muy importante y tuvo también atajadas en este partido. Sacó varios balones Pickford, sobre todo en esas jugadas de tiro de esquina, por ahí recuerdo. Desde el primer tiempo también disparos. Pickford que no se confía casi de ningún balón, ¿no? Que va hacia el arco, decide atajarlos todos y está teniendo un gran mundial Pickford para mí. Pues bueno, llegaría el penal. Penal para Inglaterra. Gordon la puntea, se lo lleva Rangel por delante. No fue tan aparatoso, pero sabemos que esa jugada es típico penal, ¿no? La toca adelante y si el portero toca al jugador mientras está corriendo hacia el balón, ya después de que lo sobrepasó, pues sabemos que eso es penal aquí en China, ¿no? Harry Kane, muy bien, cobra excelente gol, llega a 6 goles en este mundial, uno detrás de Messi que no ha jugado octavos de final y uno detrás de Mbappé que ya jugó y que va a jugar contra Marruecos en un partidazo, ¿no? El jueves. Pues bueno, 3-1 se ponía el partido. La verdad, aquí otro golpe anímico para México que bueno, no se quedaría atrás. Tendría también la oportunidad de cobrar un penal a favor. Raúl Jiménez, qué jugador Raúl Jiménez, qué jugador. La verdad que en este mundial jugó muy bien. Bueno, tengo muchos puntos altos para los futbolistas mexicanos. La verdad, excelente, muchos jugadores, empezando por Lira, por ejemplo, que estaban todas las jugadas. Alvarado también muy bien por esa banda, Quiñones ni se diga, anotando goles, Jiménez también con algunos goles y generando peligro, posteando en el área, corriendo los balones, Mora armando, la verdad, la selección mexicana muy bien en este mundial. Y bueno, pues marcaría el descuento 2-3. Al final Inglaterra increíblemente se mete atrás como 20 minutos y logra sacar el partido, mete a unos defensas también, mete a Bourne y a Stones. Stones, qué buen trabajo hizo hoy. Entró sin nervios, entró a pelear todo. Excelente Stones, la verdad. Increíble el trabajo de Stones. Y bueno, al final Inglaterra clasifica en un partido agónico. Le vi una actitud increíble a Inglaterra, la verdad. eh, Superior. Siento que va a ser muy interesante ver a Inglaterra en semifinales o en la final.
jugando un partido importante porque la verdad es que ninguno se ahorró de pronto la expulsión, el error que cometió el lateral derecho en la expulsión, pero de resto todos corrieron, todos jugaron, todos se jugaron la vida en este partido. Y me gusta mucho esa actitud de Inglaterra. Bellingham, pues, ¿qué más podemos decir? Se lleva 2 goles, pero no solo eso, sino que corrió, no sé cuántos kilómetros corrió Bellingham hoy, esta noche, pero corrió muchos kilómetros y entendiendo el desgaste con el que viene Bellingham, que es un jugador que lo da todo en todos los partidos, me imagino que debe estar muy, muy magullado, pero esperemos que llegue bien, por el bien del espectáculo, del show, del deporte, a los cuartos de final. Victoria de Inglaterra que jugará contra nada más ni nada menos que Haaland y Noruega en cuartos de final. Para mí, pues lo digo de una vez, mi favorito es Inglaterra por cómo está jugando, por la táctica y por lograr sobreponerse a situaciones como la del día de hoy con un entorno tan agresivo como el del Estadio Azteca, ¿no? Con una condición en contra, con la altura en contra y con la lluvia, ¿no? Increíble el tesón que mostró hoy el equipo inglés y la verdad que esto cada vez se pone mejor, ¿no? Vamos a verlo contra Noruega, partido que va a ser ahora, si no estoy mal, en el norte. Vamos a ver dónde va a ser el partido de Inglaterra y Noruega, que va a ser el sábado 11 de julio a las 4 de la tarde. Bueno, tendrá tiempo para reponerse el equipo inglés, casi una semana, ¿no? Juega, claro, jugó hoy domingo y bueno, tendrá que ir hasta el sábado. Partido que va a ser en Miami, no tiene que viajar mucho, no tiene que viajar mucho a Inglaterra, de Ciudad de México a Miami. Creo que un poco más tendrá que viajar Noruega desde Rutherford hacia Miami, pero bueno, interesante cruce. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va a ir armando los choques. ¿Qué queda de cuartos de final? Sí, mañana. Mañana vamos a tener de nuevo acción de Cristiano Ronaldo. Esta vez en octavos de final contra España. Partido muy interesante para mí. Favorito España para ganar ese partido y meterse en cuartos de final. Pero yo sí siento que va a ser un partidazo. No sé, no quiero decir que es el último partido de Cristiano, pero sin duda España demostró mucho en su anterior juego contra Austria. Y tendremos a Estados Unidos jugando en Seattle en la noche a las 7 p.m. hora del centro de los Estados Unidos frente a Bélgica. Un Bélgica flojo un poco para mí. Le costó ahí con Senegal. Termina clasificando con 2 goles que empataban el juego ya al final de los 90. Un penal también al final del tiempo extra. Va a ser interesante ver el nivel de Estados Unidos también contra la selección europea. Siento un poco flojo a Bélgica, así que creo que aquí podría meterse Estados Unidos, es posible. Así que bueno, así queda todo. Estos cuatro esquinas deportes, avanza el mundial y seguiremos aquí dando análisis y opinando. Hasta la próxima.